La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que es el tema del comportamiento de las personas? Y qué bueno conversar con un eminente psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, como señaló Jacqueline, premio de medicina, académico. Bueno, me decía que ya había dejado la academia. Sí. Pero un articulista y autor de muchas obras. Y autor de muchísimas obras de interés en el área de la psiquiatría. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Feliz año. Salud, prosperidad, bienestar. Gracias, doctor. Este es un año muy bueno para Amén, ustedes. y para usted también. Igual. Doctor, nosotros comentábamos el caso del joven que asesinó a la novia embarazada. ¿Cómo encaja en términos psiquiátricos el comportamiento de ese joven de enviarle el video a la familia, la tranquilidad de ese al colmado, mándame con el delivery 4 velas y después entregarse a la policía? Como... Cuando suceden acontecimientos así, muertes tan horribles, tan traumáticas, tan impactantes, y el que la produce se maneja con mucha frialdad, con falta de empatía, con falta de sufrimiento, no se involucra emocionalmente, se siente ausente frente al dolor de los demás. Eso solamente lo hacen los psicópatas. Los psicópatas desalmados son los que producen muertes horribles y se mantienen fríos, como si no hubiese pasado nada. Es decir, no hay aflicción ni se involucran y lo planifican y luego que lo producen quieren producir más daño, como exponerle el cadáver a la madre, hacer ese tipo de cosas y luego integrarse fríamente y no arrepentirse. Esos comportamientos que ya uno los ha visto en hospitales psiquiátricos, que uno los ha visto en cárceles, que uno los ha visto dentro de la historial, lo hacen los psicópatas. Doctor, la psicopatía es un problema de personalidad del individuo y si todos los psicópatas llegan a cometer ese tipo de actos, o hay psicópatas funcionales que andan ahí en la calle y no sabemos que lo son, o cómo se describen y si tiene tratamiento, si es farmacológico, si es de otro tipo de abordaje y cómo se manifiesta. La mayoría son funcionales y de hecho en el sector poder empresarial, social, en la comunidad, hay muchas personas con trastorno antisocial de personalidad. Pero no todos llegan a cometer una atrocidad así. No, porque no todos llegan a ser psicópatas desalmados. Hay un grado de psicopatía que es funcional, que está en la sociedad, que hace otro tipo de transgresiones, que hace otro tipo de aflicciones y de maldades, pero que no llega a producir muertes en serie, asesinatos en serie. Ya el que llega a hacer asesinatos en serie es el psicópata desalmado, el psicópata muy disfuncional, el psicópata que su nivel de daño emocional, su estructura social están dañadas. Pero es un trastorno psiquiátrico que la mayoría de veces empieza desde la niñez, en la preadolescencia, y cuando tú hablas con los familiares y haces una historia del desarrollo vital, de la curva vital, desde la infancia, adolescencia, adultez, tú te encuentras que todos tienen un prontuario de escala de transgresión y de daño. Desde chiquito eran impulsivos, violentos, agresivos. Le hacían daño a animales, desafiaban la autoridad, no se acogían a ningún ordenamiento. En la escuela, abandonaron la escuela desde tempranos, o tenían grandes conflictos en la escuela o en la familia o en la comunidad. Hicieron hurtos cuando pequeños, robaron en la adolescencia con planificación, abusaron de alguna muchacha o de algún amigo. Empezaron en relaciones sexuales tempranas o drogas
Y lógicamente de ahí en adelante tú te das cuenta que siempre transgredieron, desafiaron las normas familiares. Doctor, ¿eso es genético o la persona se hace psicópata? ¿Nace psicópata o se hace? Hay muchos estudios que se habla de alteraciones importantes en la neurociencia del cerebro a nivel del lóbulo frontal, pero también incide mucho los factores multifactoriales. Está el componente genético, está el componente ambiente, está el componente de traumas psicoemocionales en la infancia. La mayoría de los psicópatas tienen una relación de inestabilidad, de desapego o de abandono o de afecto ambivalente con las figuras primarias, papá, mamá. Y fíjate que cuando llegan a la adultez y no le da resaca moral por los daños que producen, son fríos, son distantes, son calculadores, pero son habilidosos, son inteligentes. Lo único que no pueden hacer es mantener la parte de la estructura del super yo, la parte moral y ética, y poder discriminar el daño que van a hacer. Eso no lo pueden hacer ellos. Doctor, entonces, ese individuo, vamos a decir que le canten 20, 25 años, fuera de la prisión, sigue representando un peligro para la sociedad. La mayoría de los psicópatas hay que dejarlo en cárceles de alta seguridad, porque no son rehabilitables socialmente. No lo puedes tú rehabilitar e integrar a la sociedad. Y están todos los estudios que tan pronto vuelven a la sociedad, vuelven a hacer daño. Por eso hay que dejarlo en cárceles de alta seguridad hasta que se muera. ¿Qué no pasa aquí? Que aquí no hay. Pero doctor, el lóbulo frontal se supone que cambia con los años y dicen que ese tipo de psicopatías, así como otros trastornos de personalidad, con los años tienden a mejorar por el cambio del cerebro. Pero resulta que tú estás hablando de las personas normales. No, con problemas de personalidad. Con los problemas de personalidad hay dos tipos de patología que es muy difícil hacer la flexibilidad a nivel de las emociones del lóbulo frontal, que está el trastorno límite de personalidad y están los psicópatas y en tercer lugar los narcisistas. Es decir, y cuando tú tienes una persona con rasgos antisocial de personalidad con psicopatía, en terapia de pareja, en psicoterapia, y tú lo confrontas frente al daño que hace a terceros y cómo él podría tener la capacidad de medir consecuencias o de poder posponer el daño o medir la proporcionalidad en función del daño. Él la racionaliza, la justifica, pero es incapaz de pedir perdón, de retirarse, de irse, de dejar, de abandonar, de perder, de ceder. Eso él no lo va a hacer. Doctor, y en el caso de estos feminicidas que luego se suicidan, ¿ese es un psicópata? No. La mayoría de los feminicidas tienen un componente de sobreapego, tienen un componente de angustia y separatidad no resuelta, tienen un componente de esa patrifocalidad y ese machismo de percibir a la pareja como parte de su propiedad. Y son individuos altamente dependientes en términos emocionales, sobre todo impulsivos, controladores, manipuladores y chantajistas. Cuando entienden que los van a dejar o que la relación se terminó, entonces como es su propiedad no aceptan. Y de ahí es que hacen daño y pueden tener otros comportamientos asociados, mal manejo de la ira, trastorno del control del impulso, abuso de alcohol o de droga, y de ahí viene todo el componente de violencia y de maltrato y de coerción contra la mujer y contra la familia. Es una violencia de género, ¿verdad? Ahora, doctor, aquí ocurrió un caso hace un par de años, llamado creo que el chamán, que mató a la esposa, mató a los hijos, y creo que está preso. Sí. Ahora, recientemente, vimos un caso tristísimo de un padre que llevó a sus 2 hijos de vacaciones
y los envenena a los 2 niños. Y luego él se suicida. Vimos también lamentable el caso del asesinato de Orlando Jorge Mera, de un supuesto amigo. Usted explicó en una de sus comparecencias que ese no era un amigo. Pero hay comportamientos de personas, y en el caso de este señor que mató a su novia embarazada, que antes no habían referido un prontuario de violencia. Y la gente decía, él era raro, pero cualquiera es raro, pero no una explosión. Pero hasta amenazó de matar a un vecino. Mira, cuando los vecinos dicen, esa pareja lucía tranquila. Sin embargo, cuando tú hablas con los familiares o tú hablas con el individuo transagresor, tú te das cuenta que la gente no lo hizo ese día, la violencia. Ese día él hizo el escenario de cometer el acto. Pero siempre tienen un sistema de creencias distorsionado y limitante, donde van estructurando hacer el daño y lo manifiestan a través de comportamientos. Siempre te dicen, si me dejas ya tú sabes, mía o de nadie, te quito del medio, siempre hay amenaza, siempre hay acoso, siempre hay extorsión, siempre hay chantajes, limitaciones. Es decir, hay un prontuario de transgresión a la estructura de la dinámica familiar de un individuo problemático, violento, agresivo, que llega un día a matar, pero que evidentemente siempre fue un maltratador en términos emocionales, psicológicos, siempre fue un controlador. Y a veces la familia no se da cuenta porque estos individuos destructuran a la víctima de la familia. Fíjate que siempre no quería que se juntara con amigas. Le prohibía siempre que no se juntara con sus familiares. Le desmonta y le desvincula el apego, el vínculo y el sentido de pertenencia con la familia para poder tener el control absoluto de ella, incluyendo que a veces le prohíben trabajar o estudiar. Doctor, con su permiso, nobles televidentes, vamos a hacer una breve pausa de esta interesantísima conversación y regresamos con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra. Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos honrados con la participación del doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, autor de más de 14 obras, entre ellos manual terapéutico de parejas, experiencia de un psicoterapeuta y también Más vale prevenir que lamentar. Claves para vencer las adversidades, entre otras obras que ha escrito el doctor para compartir sus conocimientos y que los apliquemos. Doctor, usted en una comparecencia hablaba de las características de la personalidad dominicana, como si cada país tuviera una personalidad. Sacó a relucir eso, no sé, usted nos dirá. Y también usted decía que donde se ejerce mayor violencia en el país es en el tránsito y en el hogar. ¿Usted se imagina? En 2 zonas que tenemos que usar mucho. Primero porque vivimos con una familia y segundo porque tenemos que salir por diferentes motivos de trabajo o de desplazamiento. Díganos de esas características nuestras que nos hacen diferentes a los demás y esas 2 formas de violencia tan grandes que tenemos. Porque tenemos mayor tasa de accidentes de tránsito, muerte por accidente y la violencia intrafamiliar, que es mayor que la violencia en sí por la delincuencia. Mira, me refería a que el comportamiento social del dominicano, desde ser una cultura gregaria, solidaria, muy corporal, muy afectiva. No somos así ya. La inseguridad ciudadana cambió el comportamiento social, es decir, el altruismo, la afectividad y la solidaridad en el dominicano ha sido modificada. Y hay una expresión mucho de eso en la calle. Ya nadie
se para un accidente a ser solidario. Ya nadie acompaña a una mujer a quitar una goma. Después de las 10 de la noche nadie se para en Santo Domingo en un semáforo. Nadie, yo vivo en Gasco, y nadie se para a darte una dirección, aunque sea a las 10 de la mañana, es de lejos, y menos un motorista. Ya todo el mundo, el que tiene un motorista al lado, está asustado y paranoico. Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que la inseguridad ciudadana, la violencia social, ha ido cambiando y ha producido una paranoia social. Es decir, hay una paranoia social. Hay una paranoia social. Y la paranoia social se expresa en un dominicano que en determinadas áreas de la ciudad, zonas, luce desconfiado, inseguro, no quiere entrar o no se quiere detener, sí, ¿verdad? Y ya nos dicen una información y la dudamos. Entonces, eso ha ido cambiando la estructura social del gregarismo de la República Dominicana. El otro componente es que si tú quieres ver cómo está la cabeza, la parte emocional, el carácter social de una sociedad, tú lo ves en la medición del tránsito. En el tránsito tú ves el comportamiento social del dominicano. Dios mío. Cómo somos impulsivos, agresivos, no cedemos, no somos cortés, no respetamos las normas, le tiramos el carro al motorista, al que pide, al enfermo mental. Es decir, es un caos. Tenemos una ciudad altamente estresada, ruidosa, contaminante, ay, Dios. Congestionada, que no tiene visibilidad, que no tiene muchas zonas de diversión. Entonces, cuando tú te levantas temprano a la República Dominicana, tú te das cuenta del estrés que te genera salir y manejar en las horas de tapones. Pero hay un estudio que se hizo un tiempo con una tesis en los choferes del tránsito. La gran cantidad son hipertensos, prediabéticos, con problemas vasculares, de vista, de visión, de calidad de pelo. Es decir, te estamos hablando de enfermedades ocupacionales producto de ese estrés que ellos tienen y que tiene la sociedad. La otra parte, con la familia, sí, es alto el nivel de violencia intrafamiliar. ¿Motivado por qué? Y estamos en el 5º lugar de país con escalas de violencia dentro de los hogares. Y fíjate que es preocupante porque en la República Dominicana se ha ido destructurando la dinámica familiar, ha ido cambiando. No es que la familia esté en crisis, es que la economía ha cambiado la estructura social de la familia. Fíjate que casi el 34.8% de las familias son matrifocales, son monoparentales, son dirigidos por una mujer. Muchas son familias rotas y disfuncionales. Pero una familia rota y disfuncional es una familia violenta. No necesariamente violenta, pero es una familia de alto riesgo social, porque es una familia que está en la marginalidad, que no tiene acceso a educación, a agua potable, a electricidad, a escuela, a vivienda, donde son familias numerosas y los niños deambulan por las calles y nadie los vigila. Esos son los niños más abusados sexualmente, esos son los niños más violados sexualmente, esos son los niños más traumatizados. Entonces, tenemos esas condicionantes. Cuando tú vas a la penitenciaría y a los infractores de la ley de Santiago y de Santo Domingo, el 90% de ellos, de adolescentes infractores de la ley, vienen de esas familias estructuradas. Entonces, estamos diciendo que la familia como el primer artículo de primera necesidad, el primer espacio para el desarrollo sano, donde tú aprendes a ser persona, es en tu familia. El segundo nivel de contacto es la escuela. Entonces, si tú vienes del producto de una familia disfuncional y vas a una escuela y haces una deserción temprana de la escuela, los dos factores protectores más importantes es familia y escuela. Entonces te queda la calle. Y esos niños que venden dulces, que venden flores, que piden en semáforos, que andan por las calles,
que están aprendiendo a desarrollar habilidades no sanas para poder aprender a vivir. Y lógicamente después el país habla de dónde viene la delincuencia, de dónde viene ese microtráfico de drogas, de dónde vienen esas muertes violentas, de dónde viene el pandillerismo, el bandolerismo, el atraco. Es decir, es una sociedad que no está previendo, que no está invirtiendo en salud mental, en cambiar los indicadores sociales, que son los indicadores que hacen más violencia. Doctor, y cuando usted se le agrega a eso el problema haitiano, ya de haitianos que el mercado laboral no los absorbe, sino que están en las esquinas, jovencitos, vendiendo de todo, y que a su vez va a surgir una generación adicional. Es decir, eso todavía nos representa todavía un peligro más para el tema de la delincuencia. Está representando ya un tema para la delincuencia y va a presentar en los próximos años mucho más problemas sociales en República Dominicana. Cuando uno habla de los indicadores psicosociales de la violencia y de inseguridad ciudadana, fíjate que antes, hace 10 años, Ramón, se hablaba de violencia y de marginalidad y de violencia social en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Y los que vivían en las zonas de acá abajo protegidas te decían, no, es un problema de Igualey, de Boca Chica, sí. ¿Verdad? Sin embargo, hoy tú te encuentras inseguridad ciudadana en cualquiera de los sectores medio y medio alto. Significa que ha ido bajando, significa que se ha ido desplazando. Doctor, ¿y cómo planificar para tener una mejor salud mental en la población? Mira, aún con las carencias que tenemos, eso, se trazan políticas, se hacen intervenciones, mayor número de profesionales de la conducta, psicólogos, terapeutas, y eso al servicio de la familia. Mira, este es un programa que se escucha. Yo quiero hacer un llamado al presidente de la República y a la primera dama Raquel. Atención, presidente Abinader. Mira, y doña Raquel. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que después del COVID, del 20 al 30% de los ciudadanos de cualquier región de los países tiene una vulnerabilidad a padecer un trastorno mental. ¿Usted lo cree? Sí. Por el COVID. Y lo estamos viendo, no solamente por el COVID. Es decir, las enfermedades mentales se han triplicado y se han duplicado. Entonces, la República Dominicana, el desafío de este 2023, tiene que invertir más en salud mental. Estamos invirtiendo el 1%, menos del 1% del presupuesto en salud mental, cuando debe ser un 3, un 2%. Además las ARS no cubren. No cubren las enfermedades mentales, no cubren los medicamentos. Y tú te encuentras no solamente la inequidad que hay en la distribución de la riqueza, tú te encuentras que hay regiones en República Dominicana completas que no tienen camas de salud mental. El este completo, que vino Fiona y lo arrasó, y te demostró que siendo la zona más próspera de inversión en turismo, donde se percata más riqueza y se produce más riqueza, también es la zona más pobre, más vulnerable. Hay tercero, que es de las provincias más pobres, está en el 4º lugar. Entonces te está diciendo que si tú vas a Higüey, La Romana, Atomayor, El Ceibo, San Pedro de Macorís, no llegan a 10 camas de salud mental. Es decir, que si un ciudadano tiene una condición de bipolaridad, una condición de esquizofrenia, de depresión, de intento de suicidio, de una crisis emocional que amerita un internamiento. O de lo que se llama un breakdown, que es como un ataque de nervio, lo que sea. No, un ataque de pánico. De pánico. Un trastorno de ansiedad, gracias. No tiene un acceso a una cama en salud mental. Entonces, y hemos visto que estas 2 semanas, final de año, 2 enfermos mentales le quitaron la vida a un policía y a otra persona en República Dominicana. Tenemos una gran cantidad de enfermos mentales deambulando y viviendo en las calles. Y esos casos, porque hay quien habló de manicomio, pues eso es una figura del pasado. No, mira lo que pasa, el manicomio se cometió el error de modificarlo
y de implementar algo bueno, que era una rehabilitación psicosocial, que la empezamos cuando yo fui director del hospital psiquiátrico. Es decir, quitarle la visión manicomial de violación a derechos era bueno, y de estigmatización y de cronificación de los enfermos mentales, violándole los propios derechos. Eso fue bueno. Ahora, fue que lo rehabilitaron y lo pusieron solamente para pacientes crónicos que iban a entrar a una rehabilitación psicosocial. Aquellos que estaban allí, que era el 60% de la población del hospital psiquiátrico, que no tenían familia. Ahora ya el hospital psiquiátrico no recibe pacientes nuevos agudos y tenían que construir las unidades de intervención en crisis, las de agudo en hospitales provinciales, regionales, y tenían que construir los centros de rehabilitación psicosocial para recoger los enfermos de la calle, rehabilitar. Bueno, pues nada de eso se hizo. Y hoy tú te encuentras que hay un déficit de camas de más de 200 o 300 mil camas en República Dominicana, y regiones como el sur profundo no tiene acceso a servicios, no hay psiquiatra, no hay psicólogo. Entonces tú tienes provincias importantes que no llegan a 20 a 30 camas, como Santo Domingo, no llegan a 50 camas en el sistema de un programa de inserción, de respuesta a un paciente agudo. Entonces, yo pienso que la salud mental sigue siendo la gran cenicienta. Si la ARS no cubre las enfermedades mentales, quedaron excluidos los medicamentos. Y nos duele mucho a los psiquiatras decir lo que el costo de una familia pobre, con un paciente con demencia, con bipolaridad, con esquizofrenia, estamos hablando de 40 a 30 mil pesos diarios, mensual, para cubrir los costos. Eso está para una clase media es muchísimo. Entonces, tú te encuentras que esos medicamentos no los cubren. Entonces, por eso es que estamos pidiendo, desde la Sociedad de Psiquiatría, el Colegio Médico, que se revise esa Ley General de Salud. Eso tienen que revisarlo, porque es excluyente, es deshumanizada, no da respuesta a la cobertura nacional de enfermedades. La mayoría de enfermedades crónicas no las cubren, ni los medicamentos. Entonces, estamos hablando de una sociedad del siglo XXI. No estamos hablando de una sociedad que no está articulada, esta es una sociedad que está articulada, entonces van a tener que buscarle respuesta a eso. Doctor, solamente nos resta agradecer esta cátedra que usted nos acaba de dar, y ojalá lo escuchen, ojalá le pongan atención. Eso esperamos. Muchísimas gracias, Gracias, doctor Gómez. Muchas gracias a ustedes, buen día. Esperamos que les vaya muy bien. Gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes, retornamos a la recta final del Telematutino 11.